El baile de las dos rosas. La semana pasada contamos algunos episodios de la historia rusa y los contamos en orden cronológico. Pasamos por la vida del zar Pedro II, por la historia de la zarina Ana Ivanovna y por la regencia de Anita Leopoldovna, aquella que esperaba que su pequeño hijo Iván creciera para consagrarlo zar. Recuerdan ustedes que el chico no le crecía. Pero sucedió que Isabel Petrovna, una hija directa de Pedro el Grande que andaba ahí medio renunciada, dio un golpe de estado y se hizo del poder. Era el año 1741. Ese es el resumen de lo publicado. Bien, la zarina Isabel vivió durante los primeros años de su gobierno muy temerosa de que a ella también la sacaran del trono. Vivía celosa de su entorno y atenta al menor movimiento sospechoso. Pero vale la pena contar algunas características de la personalidad de Isabel. Isabel tenía una pasión desenfrenada por la ropa, las joyas y todo lo que llegara de París. Tenía además la costumbre de cambiarse 3 veces en cada bailongo. Se cambiaba de ropa 3 veces. Quiere decir que usaba 4. Entonces necesitaba mucha ropa porque había muchos bailes en la corte rusa. Parece que se cambiaba no solo por coquetería, sino porque transpiraba mucho. El baile le hacía sudar. Se sudaba. Y entonces, claro, a las 5 milongas ya que daba asco la mina. Y le decía al tipo, momento, dice Fiodor, sí, que me voy a cambiar las pilchas y a pegar una enjuagada y vuelvo. Lo de la enjuagada no está aquí, solo lo de las pilchas. Sí, pero seguro. El caso es que necesitaba mucha ropa. Entonces cada vez que llevaba un barco, especialmente si el barco era francés, ordenaba inspeccionar la carga y exigía que le llevaran las últimas novedades de los costureros de París, para que ninguna de sus súbditas se hiciera de aquellas novedades antes que ella. 2 veces por semana había bailes de disfraz en la corte. Yo creo que a lo último ya debían estar podridos. Ir a un baile de disfraz 2 veces por semana es como comer marrón glacé todos los días, en vez de fideo. Yo habré ido a 5 bailes de disfraz en mi vida. ¿Ah, sí? Sí, y ya me parece demasiado. No me lo imaginaba haciendo usted eso. No, 5 puede ser, con mucha suerte 5. En algunos hasta me disfracé. Pero 2 por semana calcule, ¿no? Pero bueno, si vos eras cortesano en San Petersburgo, tenías que ir, no la va a dejar solar y bailar a Isabel Petrovna, así que tenías que ir y fingir que te divertías. Isabel participaba disfrazada de cosaco, de mosquetero de Luis XIII, de marino holandés, y como a su entender, con ropas masculinas, superaba a todas las invitadas, instituyó bailes de disfraces en los que por orden suya las mujeres debían asistir con traje y calzón masculino a la francesa y los hombres con falda y miniñaque. Era muy celosa de la belleza ajena y entonces no toleraba ninguna competencia en esa materia. En una ocasión, Isabel decidió ir a un baile con una rosa en el pelo y descubrió indignada que la cortesana Natalia Lopujina, que era muy famosa por sus éxitos en sociedad, también tenía una rosa en el marote. La zarina interpretó la presencia de esa segunda rosa como una ofensa al honor imperial. Entonces interrumpió la orquesta en medio de un minué, obligó a Natalia Lopujina a arrodillarse, pidió unas tijeras y cortó con rabia la flor intrusa, junto con algunos mechones que andaban ahí rodeando el pedúnculo. Luego abofeteó a Natalia, le hizo una seña a los músicos y siguió bailando como si tal cosa. Al final de la pieza, alguien le dijo a la zarina que Natalia Lopujina se había desmayado de miedo, o tal vez de vergüenza, pero a Isabel no le importó nada y la fiesta siguió. Las reacciones de Isabel eran ciertamente desmesuradas.
Una vez, durante un paseo por el campo, uno de sus bufones, Aksakov se llamaba el bufón, le mostró con ánimo de broma un puercoespín que acababa de capturar y que llevaba metido en el sombrero. Esa era la clase de humor de Aksakov. Mostrar puercoespines que había capturado y metidos en su sombrero. Pero a la emperatriz no le hizo ninguna gracia, más bien le dio asco, quizá miedo, así que pegó un grito, salió corriendo y luego ordenó entregar al bufón al verdugo a fin de que fuera atormentado. Así que lo atormentaron por piola a Aksakov. Esas represalias corrían parejas con súbitos accesos de devoción. Era muy devota Isabel, A veces se autoimponía peregrinaciones que la obligaban a caminar hasta el límite de sus fuerzas a tal o cual lugar santo. Permanecía en la iglesia horas de pie y observaba escrupulosamente los días de ayuno hasta el punto de desmayarse por no haber comido nada hasta mucho después de terminado el ayuno legal. Terminaba el ayuno y la tipa seguía ayunando, digamos, para mostrar que era más piadosa todavía. Isabel era también muy aficionada al alcohol, quiero decir que era una borracha. Dice el cronista, para hacer más agradable el descanso, compuesto de somnolencia y meditación, recurría al servicio de unas mujeres y unos hombres que por turno la rascaban. Se hacía rascar las plantas de los pies. Los rascadores preferidos de Isabel Petrovna eran Elisaveta Shuvalov, Vasily Shulkov y Simón Narishki. Eran rascadores oficiales. Cuando tomaba una siesta después de la esbornia, se hacía rascar por estas personas que hemos mencionado. 2 años después de su llegada al trono, estalló un asunto que tiene que ver con lo que había pasado en aquel baile de las 2 rosas. Aquella muchacha que tenía una rosa en el mate, que le fue cortada con una tijera, etc. En San Petersburgo se habló de una conspiración fomentada por miembros de la más alta nobleza. Estaba también metido en el asunto el embajador de Austria, llamado Bota de Adorno, y destinada a derrocar a Isabel, naturalmente. Al parecer, los conspiradores pretendían ofrecer el trono a la familia de Ulrico de Brunswick, el esposo de Ana Leopoldovna, la misma a la que Isabel había depuesto. Cuando estos rumores llegaron al oído de Isabel, ordenó arrestar al embajador austríaco, pero el tipo ya se había rajado, ¿no? Entonces Isabel tuvo la idea de castigar a los cómplices rusos. Los más comprometidos eran los miembros del clan Lopujin, comandados precisamente por Natalia, la ofendida y humillada en el baile precitado. Natalia no había soportado aquella afrenta y reunía en su casa a los hombres que debatían cómo terminar con Isabel Petrovna. La zarina se enteró de estos debates y tomó unas medidas. Primero hizo encerrar a Ulrico de Brunswick, a Ana Leopoldovna y al pequeño Iván. Estaban en Riga, ¿se acuerda? Bueno, de Riga los mandó a una fortaleza marítima de Dunamunda. Y luego descargó su furia sobre Natalia Lopujina. La mandó a encarnar. Isabel convocó a los nobles a un baile, en el transcurso del cual dijo que perdonaría la vida de los culpables de la conspiración y que se iba a limitar a darles una lección en público. Muy bien. Ante el anuncio de tan extraordinaria medida de clemencia, muchos cortesanos se presentaron en el baile. Bueno, en fin. Empezó el baile. Llegó el momento de la lección. Natalia Lopujina fue trasladada hasta allí. Un verdugo la desnudó delante de todos. Aterrada, Natalia trató de escapar, insultó y mordió la mano del verdugo que la había desnudado. El hombre le apretó el cuello, le hizo abrir la boca y un instante después presentó a la asistencia la lengua de la conspiradora. Le cortó la lengua. La cobardía de la muchedumbre provocó incluso risas. El verdugo preguntó quién quería la lengua de la Lopujina que estaba desmayada en el piso, ¿no? Bueno, después
reaccionó Lopujina, se despertó, solo para que la subieran a un carro y la mandaran a Siberia, donde murió poco después. El baile continuó, la zarina Isabel fue muy felicitada por haber limpiado el imperio de cualquier peligro. Y la verdad es que no volvieron a presentarse rebeliones. Todos los nobles estaban atentos a la inminente llegada a Rusia para casarse con el sucesor que había dispuesto Isabel de una princesa alemana. Se llamaba Sofía e iba a ser nada menos que Catalina la Grande. Esta es la historia de aquel baile en que Natalia Lopujina se atrevió a usar una rosa y de algo que pudo haber sido consecuencia de esa rosa mal elegida. ¿A quién quiere dedicar usted, querido Rolón, esta charla que hemos hecho? Bueno, en primer lugar a Natalia, ¿no? Ah, ya sabía. Me dio pena todo esto. No, pobre piba. Y después a los rascadores oficiales. A los rascadores oficiales, efectivamente, que cumplían con una función social, sí. Si bien se mira, o si mal se mira en realidad. En realidad no tiene nada de social rascarle las patas a la emperatriz. No, pero habría que ser muy cuidadoso, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a usted que un tipo que le rasca las patas a Isabel Petrovna cumple una función social? No, Rolón. Ajá. Y no me diga que fui yo el que lo dije porque... No, fui yo, discúlpeme. Lo dije pensando que usted se me iba a adelantar. Como hizo cuando se le dedicó todo a esta chica de Natalia, la rosa. Que me la quería levantar yo. Ajá. Bueno, hemos ido a la discoteca, le explicamos esta historia varias veces al hombre y nos dio el disco que se llama El Rosal, pensando que esta canción criolla bien pudo haber sido compuesta en atención al rosal del cual provenía al menos una de las rosas que esa noche se lucían en el baile. Así que escucharemos, ya que de rosas es la historia, la canción, la bella canción criolla que se llama El Rosal, en la breve versión de Carlos Gardel con un acompañamiento de piano. Adelante. Hablaremos esta noche de Girolamo Savonarola, un hombre que se instaló en el poder en Florencia ya a fines del siglo XV. Savonarola descendía de una familia de Padua, de cierto rango, era el tercero de 7 hijos. Estudió medicina porque el padre, que era médico, lo obligó. Le habrá dicho, estudia medicina o te rompo el alma. Pero no duró mucho y se metió enseguida en la religión. Dicen que era un muchacho taciturno, que cuando empezó a estudiar a los padres de la iglesia, acentuó su aislamiento y exasperó su intolerancia hacia cualquier forma de pecado. Veía diablos por todas partes el Savonarola. Le parecía que el mundo se deslizaba hacia el infierno, lo cual es cierto. La idea de la condenación eterna lo obsesionaba. Se precipitaba en terribles crisis de desconsuelo, de las que emergía solo después de largos ayunos, mortificaciones y rezos. Sus padres le pedían que moderara sus penitencias. Modera tus penitencias o te rompemos el alma. Pero no había caso. Savonarola entró en un claustro bolognés y se despidió para siempre de su familia. En el convento continuó con las flagelaciones y pidió el privilegio de que le dejaran limpiar los retretes. Parece que empezó a mostrar dotes oratorias especiales, digo, en otros foros, no en los retretes. Y estas dotes le valieron 6 años después el traslado al claustro florentino de San Marcos. Y allí se dedicó a la instrucción de los novicios. Las mortificaciones se intensificaron. Se golpeaba el pecho, se golpeaba el pelo, se golpeaba. En determinado momento empezó a recibir visitas de ángeles que le revelaban sus secretos. Eso lo hizo pensar que
que había sido elegido por Dios como depositario en la tierra de sus arcanos celestes y empezó a profetizar en los púlpitos florentinos. ¿Vio cómo es uno? Ya lo visitan 3, 4 ángeles y se cree andar a saber quién. Los fieles, ante estos discursos de Savonarola, se exaltaban, rompían en llanto y se aterrorizaban ante el furor apocalíptico de Savonarola. La mayoría de los florentinos desertaban de las otras iglesias para ir a escucharlo a él. Lo que más impresionaba era el valor con que atacaba a los príncipes e incluso al Papa. No se salvaba ni el propio Lorenzo de Medici, que era, digamos, Lorenzo el Magnífico, el que cortaba el bacalao en aquellos años en Florencia. El propio Lorenzo le mandó a 5 funcionarios para que le pidieran que moderase su sarcasmo, pero Savonarola los convidó a retirarse. Se pensó entonces en hacerle frente en su mismo terreno, contraponiéndole a un franciscano famoso por su elocuencia, pero esa apuesta fracasó también. Todos los florentinos estaban hechizados por la oratoria dramática de Savonarola, que incluso debió trasladarse a la catedral para contener a un auditorio que aumentaba enormemente. Lorenzo de Medici murió en 1492 y lo sucedió Piero de Medici. Durante ese principado, Savonarola acrecentó su poder. Algunos dicen que, sobre todo porque se le cumplieron algunas profecías, por ejemplo, la muerte de Lorenzo, pero también la muerte del Papa Inocencio y la invasión, 2 años después, de Carlos VIII de Francia. En realidad iba en dirección a Nápoles, pero pasó por allí. Savonarola fue uno de los principales entusiastas de la invasión del rey francés. Tenía la ilusión, incorrecta desde luego, de que el rey Carlos iba a imponer el orden y a reformar las costumbres. Bueno, en realidad no era el más indicado para reformar las costumbres, y menos todavía en el sentido que pedía Savonarola, porque fue uno de los reyes más atorrantes de la historia de Francia. Fue el que trajo la sífilis a Francia al regreso de su viaje a Nápoles, por eso se la llamó en Francia el mal de Nápoles. Cierto es que algunos dicen que no es que llevó a Francia la sífilis al regreso de Nápoles, sino que la trajo a Nápoles cuando vino de Francia, por lo cual en Nápoles la sífilis se llama el mal francés. Bueno, hemos contado aquí muchas veces las aventuras de Carlos VIII de Francia, la espera de la pobre mujer que lo amaba, ¿no? Y cómo este hombre saltaba de cama en cama. Bueno, de ese rey esperaba Savonarola una reforma rigurosa. Bueno, así es la cosa. Cuando Florencia se rindió sin combatir, los Medici también se rindieron. Savonarola se alegró muchísimo. Si venía un extranjero invocando valores, enseguida Savonarola se ponía contento. Mirá, decía este muchacho Carlos VIII, que viene aquí en nombre de la libertad. Se reunieron 20 notables florentinos y se diseñó una república, bajo la cual los preceptos de Savonarola fueron seguidos a rajatabla. Y Florencia conoció uno de los períodos más oscuros de su historia. Los gobernantes dictaron leyes severísimas contra las malas costumbres. Prohibieron las carreras de caballo, los cantos de carnaval, el escolazo, el bailongo, las obras de Boccaccio, echaron a los homosexuales, y como no bastaban los esbirros para garantizar el respeto a esas leyes, Savonarola creó unas tropas llamadas Compañías de la Esperanza, que estaban formadas por jóvenes de la congregación que recorrían la ciudad, dele predicar la virtud, dele perseguir a los jugadores y dele hacer que las mujeres se taparan hasta el mentón. También fundaron las famosas hogueras de vanidades, en donde se destruían las obras galantes, los dados, los naipes, los espejos, los cosméticos, todos los productos Max Factor, bueno, etc. Savonarola quería instaurar una teocracia que se anticipara en la tierra, o que anticipara en la tierra el reino de los cielos y sirviera de ejemplo a todo el mundo. Bueno, qué sé yo. Pronto llegaron los odios, aparecieron los franciscanos. Savonarola era un dominico, ¿no?
también los nostálgicos del Principado de los Médicis. En realidad los enemigos más encarnizados eran los arrabbiati, los airados, que habían bautizado con el nombre de Piagnoni a los secuaces, a los llorones, los secuaces de Savonarola. Parece que los llamaban así porque en los sermones, cuando hablaba Savonarola, lloraban. Los encuentros violentos entre los arrabbiati y los Piagnoni eran cosas de todos los días. Pero no fueron las facciones las que llevaron a Savonarola a su perdición, sino nada menos que el Papa Borgia, ¿no?, que estaba alarmado por sus discursos y por sus supuestas profecías. Alejandro Borgia. Ni el propio pontífice se animaba a dar vaticinios, ni se jactaba de recibir revelaciones divinas. Además, Girolamo Savonarola era partidario de Carlos VIII, que había entusiasmado a varios monarcas para reunir un concilio y deponer al Papa. Por eso, en julio de 1495, Savonarola fue invitado al Vaticano para dar cuenta de sus actos. Savonarola no asistió. Bueno, resumamos un proceso que fue largo y complicado. Se sucedieron centenares de invectivas violentas de Savonarola, cientos de amenazas papales para que Savonarola abandonara los púlpitos, pero las amenazas fueron vanas. Savonarola decía: la soberbia de los eclesiásticos no es menor que su avaricia. Todo lo hacen por dinero. Van al coro a vísperas y oficios porque allí hay ganancias. Venden los beneficios, venden los sacramentos, lo venden todo. Al llegar la tarde uno va al juego y el otro a la concubina. Todas esas cosas las decía Savonarola con esta misma voz. Lo amenazaron con la excomunión. Y él respondió que si se lo perseguía, estaban persiguiendo a Dios. Y entonces lo excomulgaron nomás. Los nobles florentinos pidieron a Savonarola que demostrara su poder en forma contundente. Y el franciscano Francesco di Puglia lo invitó a la prueba del fuego. Dijo di Puglia: yo creo que arderé, pero estoy dispuesto a ese sacrificio para liberar al pueblo. Si Savonarola no arde conmigo, tenedlo por un verdadero profeta. Vamos, una ordalía, el juicio de Dios. Se trataba de lo siguiente: los dos se metían en el fuego y el que no ardía tenía razón. A eso lo llamaban un debate. Pero el desafío no fue aceptado por Savonarola, sino por un seguidor de Savonarola, que se llamaba Domenico da Pescia, que no dudaba de que Dios le daría la razón y lo haría arder a su enemigo, a Di Puglia. Bueno, vamos a hacer la prueba. Y así fueron los dos, el da Pescia y el Di Puglia. Una muchedumbre acudió a la prueba, imagínense, ¿no? Los dominicos, o sea, los partidarios de Savonarola, llegaron al lugar en procesión. Bueno, también llegaron los otros. Hubo discusiones, los franciscanos temían que la túnica que llevaba Domenico da Pescia estuviera embrujada y le pidieron que se pusiera otra. Antes de entrar al fuego le pidieron que abandonara el crucifijo y la hostia. Savonarola se opuso. Bueno, todas una chicana, ¿no? No, que entre el primero. Al final no entró ninguno de los dos. Se agarraron a piñas todos los partidarios de uno y de otro y no hubo ordalía. Entonces la gente se enojó, porque lo que quería la gente es que se metieran al fuego. ¿Para qué vinimos si no? Y el pueblo se indignó. Savonarola perdió su aureola de profeta divino. Los arrabbiati asaltaron el convento en que estaba Savonarola y lo entregaron a la señoría para que lo juzgaran. Y allí dio su última profecía a Savonarola, la que indicaba que sería muerto. Y así fue. La sentencia fue ejecutada al día siguiente, mitad porque el Papa había amenazado a Florencia con la excomunión de todos sus habitantes si no se procedía convenientemente. Savonarola fue quemado en la Piazza de la Signoria. Una repentina ráfaga de viento alejó durante unos instantes las llamas y unos cuantos gritaron: ¡milagro, milagro! Pero Savonarola ya estaba muerto. Unas mujeres piadosas pidieron permiso para tomar las cenizas en unas urnas, pero los guardias lo impidieron.
Cuando las autoridades fueron informadas de eso, mandaron a que se arrojaran al Arno, al fiume Arno, los restos de Savonarola. Algunos han considerado a Savonarola un loco. Otros dicen que era la encarnación del medioevo que sobrevivía al Renacimiento. Aseguran que heredó el fervor moral, la sencillez intelectual de los santos medievales, que exageró su inspiración divina, que trató ingenuamente de oponerse al poder pontificio, etcétera, etcétera. En realidad, los florentinos quedaron hastiados por su persecución de todos los placeres. Algunos también dicen que se adelantó a la reforma con la crítica a la venta de indulgencias, pero la verdad es que no compartió ninguna de las disidencias teológicas de Lutero. Ese era Savonarola, recordado en Florencia, ahí se recuerda el lugar donde lo quemaron, ¿no? El lugarcito. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? ¿Qué sé yo? Al mismo Savonarola, qué sé yo, al primer Savonarola, al segundo, yo qué sé. Al otro, hay que ir en lugar de él a quemarse, a Pesia, a Natalio Pesia, ese el jugador de Boca, y a toda la pobre gente de Florencia, que durante ese breve interregno debió soportar, 1000 prohibiciones, no te dejaban hacer nada. A los jugadores de Florencia, a los de los bailongos, a las muchachas, a los que las murgas de carnaval, todos esos que sufrieron durante la época de las prohibiciones de Savonarola. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones alusivas y hemos encontrado un gato que toca don Eduardo Falú en solo de guitarra. Este gato se llama Entre las brasas, así que fue escrito evidentemente en conmemoración de la condena de Girolamo Savonarola. Hablaremos de algunos episodios de los mitos nórdicos, de unas famosas competencias que creo que ya las hemos contado aquí, pero me parece que las contamos mal. Así que ahora las vamos a volver a contar peor. Cuentan que los gigantes que vivían, según todos ustedes saben, en el Jotunheim, enviaban continuamente ráfagas frías de viento para helar los brotes y dificultar el crecimiento de las flores. Pero los gigantes eran malos. Entonces, enojado, el dios Thor decidió ir hasta Jotunheim y obligar a los gigantes a comportarse de un modo más civil. Loki acompañó a Thor en la caminata hasta los confines del mundo. Loki era una especie de diablo, de dios de las maldades, pero no siempre era malo. En medio del recorrido se agregó a la expedición un tal Thialfi, un muchacho muy hábil que era hijo de campesinos, pero dotado de una gran inteligencia. Quiere decir que iban Thor, el forzudo, el dios forzudo, el del martillo, Loki, que era una especie de sinvergüenza, y un muchachito llamado Thialfi. Los caminantes llegaron hasta una tierra inhóspita y árida que estaba envuelta en niebla, y se presentaron ante el rey de los gigantes, Utgard. Utgard, después de reconocerlos, fingió estar enormemente sorprendido por la pequeñez de aquellos visitantes. Los gigantes eran enemigos ancestrales de los dioses del Asgard, y se solazaban jorobando a los dioses. Una de las maneras de jorobarlos era fingiéndose sorprendido por el exiguo tamaño de los visitantes. Por lo demás, Utgard expresó su deseo de ver lo que eran capaces de hacer, puesto que con frecuencia había oído hablar de sus habilidades. Entonces empezó, tal como veremos, una serie de pruebas entre dioses y gigantes. Thor, orgulloso, advirtió que si vencían en aquellas pruebas, los gigantes debían dejar de perturbar a dioses inmortales con sus desmadres, con sus vientos fríos y con sus malos chistes. Loki, que había ayunado más de lo que incluso hubiese deseado, declaró inmediatamente que estaba dispuesto a apostar con cualquiera a ver quién comía más. Entonces el rey Utgard
ordenó que se llevase una gran mesa llena de carne a la sala. Colocó a Loki en un extremo y a su cocinero Logi, es correcto, en el otro. Y les ordenó que comenzara una disputa gastronómica. Loki es el dios del Asgard y Logi, el cocinero de Utgard, el gigante. Muy bien, Loki y el cocinero debían avanzar sobre la mesa, devorando lo que había sobre ella, y el que llegara primero al medio, sin dejar una miga, ganaba. Loki, con un hambre desenfrenado, llegó rápidamente hasta el centro, pero perdió. Su oponente llegó al mismo tiempo, pero además de la carne, se había comido la mesa, su parte de mesa. Thor, indignado, afirmó que si bien Loki no podía comer como el voraz cocinero, estaba seguro de que él podría beber como ninguno que se encontrase en el palacio. Inmediatamente se llevó ante los visitantes un cuerno. Y Utgard declaró que los buenos bebedores bebían en aquella región de aquel cuerno. Los que eran muy buenos se lo vaciaban de un trago. Los que estaban moderadamente sedientos en 2 tragos y los malos bebedores en 3. Thor bebió, tragó muy profundamente, casi creyó que iba a reventar, pero cuando levantó la cabeza el líquido había bajado un poquito nada más. Un segundo y un tercer intento para vaciar el cuerno fueron igualmente fallidos. El nivel bajó un poco, pero el cuerno seguía casi lleno y Thor quedó desolado. Apareció el otro, el que los acompañaba, el muchacho Thialfi, y se ofreció para correr una carrera, porque era muy veloz, Thialfi. Y su contrincante fue Hugi, que le ganó por 20 cuerpos. Thor propuso mostrar su fuerza en el levantamiento de pesos, y entonces lo invitaron a que alzara el gato de Utgard, el gato del gigante. Thor se ajustó el cinturón Megingjord, que aumentaba su fuerza. Era un cinturón que cuando te lo apretabas eras más fuerte. Entonces tiró, se esforzó, pero apenas si levantó una de las patas del gato. Un último intento por parte de Thor fue luchar contra la anciana nodriza de Utgard, llamada Elli. Los gigantes que estaban orgullosos la consideraron la única oponente digna de seres tan insignificantes. Pero la prueba finalizó de forma igualmente desastrosa para los dioses. Ganó la vieja. Y los dioses, apabullados después de reconocer su derrota, fueron agasajados de modo hospitalario y a la mañana siguiente los acompañaron hasta los confines de las tierras de Utgard y allí el rey de los gigantes les comunicó muy educadamente que esperaba que no regresaran nunca más a visitarlo. Después de esas palabras, Utgard, sonriente, les informó que en realidad los había engañado un poco. Había utilizado un poco de magia para ganarles, pero que era necesario hacerlo. Los derrotados se sorprendieron cuando escucharon quiénes eran verdaderamente los personajes que habían enfrentado. El cocinero Logi no era otro que el fuego mismo, la personificación del fuego. Thialfi había disputado su carrera, según aseguró Utgard, con Hugi, y Hugi era el pensamiento. No existía en el mundo un corredor más rápido que él. El cuerno del que bebió Thor estaba conectado en realidad con el océano. Y con sus tragos Thor había conseguido bajar el nivel de las aguas del océano, pero nada más que eso. El gato en realidad era la terrible serpiente Midgard, aquella serpiente que rodeaba a todo el mundo, la serpiente mundial. Y Thor apenas la había podido mover, pero era tan grande como el mundo. Mientras que Elli, la nodriza, era la vejez, a la que nadie podía derrotar. Después de terminar sus explicaciones y advertirle
que no volvieran nunca más a Jotunheim, Utgard, el gigante, se desvaneció, y aunque Thor blandió su martillo con la intención de destruir el palacio, apareció una niebla tan espesa que no pudo ver ni palacio ni nada, y entonces todos regresaron al Asgard sin haber podido darles una lección a los gigantes, y desde luego el frío y el viento siguieron molestando a los habitantes del norte. Así terminó esta historia, esta competencia entre los dioses del Asgard y sus enemigos, los gigantes. Me gustó mucho. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, usted, Rolón? Y en primer lugar a los nórdicos, Alejandro, que tienen una belleza poética en sus mitos realmente muy importante, es precioso. Y después, ya que por una vez le ha tocado estar del lado de los buenos, a Loki, que casi siempre, pero Loki no era siempre queda en contra de la dedicatoria, digo, y a los tres en general, porque aquellos valientes que van a pelear en condiciones desiguales generan una simpatía, ¿no? Está bien, es cierto, los que van a jugar paradas difíciles. Claro, sobre todo en un momento donde es tan común ver cómo le pegan a los más chicos, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Hemos ido a la discoteca y le jugamos a los discotecarios algunas apuestas, hemos perdido pulseadas, un concurso a quien escupe más lejos. Sí. Y nada más. Finalmente se negaron a darnos todo disco y tuvimos que poner uno nuestro. Nosotros le habíamos pedido el tema que se llama Invierno Escandinavo, que es justamente la canción que ilustra perfectamente esta historia. Pero tuvimos que conformarnos con Invierno Porteño, que es el que teníamos aquí, que es una composición de Astor Piazzolla, seguramente inspirada en el invierno escandinavo y seguramente compuesta en Oslo o en Estocolmo o en Copenhague. En este caso, el intérprete será Aquiles de Levigne en solo de piano. Adelante entonces.